Ser discípulo de Jesús implica seguir a Jesús, seguir su ejemplo y permitir que el Espíritu Santo opere en nosotros, ¿no? Ser discípulos de Jesús no es adoptar solamente un sistema de normas, unas ideas, alguna filosofía de vida, sino que el Evangelio es lo que nosotros vemos en la pantalla, es algo práctico, ¿ok? Que se vive día a día en lo cotidiano. Lo interesante es que muchas veces circunscribimos el seguimiento o nuestro seguir a Jesús con cuestiones muy abstractas, ¿no? Con cosas más supremas. De repente hasta me da la impresión que caemos en una especie como de gnosticismo, que hay que buscar el más allá para el conocimiento superior y todo eso. Y yo quiero que miremos a Jesús, que es ser discípulo, en definitiva, es ser un seguidor de Jesús, Jesucitos, eso en el fondo es ser pequeños cristitos. Y hay dos características que eran muy relevantes en el ministerio de Jesús, que eran la proclamación del Evangelio y la otra, la oración. Jesús era un hombre de oración. Esa persona que nosotros estamos atrás, siguiendo su ejemplo, era una persona de oración. Y a mí me gustaría en esta noche, brevemente, compartir con ustedes una pequeña introducción, pero sobre todo un método para transformar la forma en que nosotros oramos con Dios. Pero para eso primero tenemos que buscar o reafirmar quién es nuestro modelo de oración. Nuestro modelo de oración no son las personas que viven en nuestro hogar. No puedo compararme, estoy orando más que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que mi hermana. De repente bajamos los estándares, ¿cierto? Estamos siguiendo a Jesús, no somos discípulos de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, de mi pastor. No, soy discípulo de Jesús. Y ahí podemos ir a placa número 2. Nuestro ejemplo de oración es Jesús. Y Lucas 5:16, me encanta este pequeño texto. Dice, pero él, Jesús, se retiraba a lugares solitarios a orar. ¿Se imaginan? Con todo el conocimiento que nosotros ahora tenemos de quién es Jesús, a mí personalmente me resulta impactante que él, siendo Dios, teniendo plena comunión con Dios, ¿recuerdan cuando le dice a sus discípulos, quédense tranquilos? ¿No piensan que yo le podría decir a Dios que envíe una legión de ángeles y aquí estarían? O sea, tenía acceso directo. Él apartaba un momento del día, se iba a solas a orar. Se iba a solas, se apartaba para tener comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto Jesús? ¿Por qué no tenía una vida más común en el sentido, Señor, bendice los alimentos, amén? Y ahí vamos nosotros quizás después algo más rutinario, cuando voy para el trabajo, Señor, bendecí el día de trabajo y todo eso, ¿cierto? O cuando vuelvo, Señor, bendecí esto. Como que la oración es como que no hay un tiempo, sino que constantemente estamos en oración. Eso está bien. Pero acá Jesús apartaba un tiempo. Y yo creo que la persona que menos necesitaba orar era Jesús. Pero hay una cuestión puntual que necesitamos entender como discípulos de Jesús. La oración, y aquí es la placa número 3, es la definición más sencilla es hablar con Dios. Hablar con Dios. La oración es el medio de comunicación que Dios ha establecido para su relación con nosotros. No hay otra forma de relacionarnos con el Señor que a través de la oración. Y Jesús nos deja ejemplo de eso. Él entiende que la oración es el medio que Él mismo ha establecido para que tengamos una comunión dinámica con el Padre, fructífera, y Él aparta tiempo para orar.
Como cristianos deberíamos entender el peso de la oración en nuestra vida. Es como las relaciones que tenemos en nuestro entorno. Todos nos comunicamos con las personas que estamos en nuestro entorno, porque tenemos relaciones, vinculaciones. Si no nos comunicamos sería muy difícil profundizar, estrechar los lazos. La comunicación no solo es algo celestial, sino que es algo que nosotros podemos experimentar en nuestro día a día. Podemos ir a la placa número 4, entonces podemos definir que la oración es un distintivo del discípulo de Cristo. Es un distintivo. Es como de repente pienso yo que, a ver, ¿cuál es un distintivo de alguien que sigue a Boca? ¿Cuál sería un distintivo? Feliz, dice. Feliz. Y alguien que sigue arriba, ¿cuál sería un distintivo? Más feliz, dice David. Agrios, fríos, dicen por acá. No, hermano. Pero un distintivo de un cristiano, muchachos, estoy acostumbrado es la oración. Hablar con Dios, hablar, ir, apartarte, tener esos minutos, hablar con el Señor. Jesús espera que sus discípulos oren. Hay muchos versículos con respecto a eso. Y les dijo, este género con nada puede salir, si no es con oración y ayuno. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. No es una propuesta. Chicos, si se les ocurre, un día pueden empezar a orar y sería macanudo. Así profundizamos más, ¿viste? Como que hay más onda entre nosotros y podemos... No. El Señor espera que oremos. Cuando oren, dice la introducción del Padre Nuestro, cuando oren, o sea, en ese momento del día que apartes para hablar con Dios, Dios está esperando que lo hagas. Placa número 5. Entonces, si la oración es algo que Dios espera y es un distintivo de nosotros como seguidores de Cristo, ¿por qué no oramos más? Pero primero me lo pregunto a mí, porque esta predicación primero es para mí. Pablo, ¿por qué no oras más? Después, ¿por qué el pueblo de Dios no disfruta más la oración? ¿Por qué no disfrutamos apartar tiempo para hablar con nuestro Señor? Placa número 6 hay un problema real. Nuestro problema con la oración es que decimos las mismas cosas sobre los mismos temas de siempre. Hay una cuestión natural en el ser humano que tiende a mecanizar. ¿Viste? Cuando aprendiste a manejar ya no estás pensando, tengo que poner primeras. No. Lo haces ya, ni siquiera estás pensando en que estás manejando. ¿Ok? La siguiente placa. Cuando caes en ese estado, la oración puede tornarse aburrida. Honestamente, puede volverse aburrido orar. Algunos me miran, aburrido. Hermanos, somos todos. No, miremos las cartas entre gitanos, o sea. Sí. ¿O no? A todos. ¿Cuándo te ha tocado quizás ir ahí a tu... No, estoy cómodo acá viendo el último capítulo. Siguiente, próximo, siguiente. Siguiente placa. Y cuando la oración se vuelve aburrida, ya no nos dan ganas de orar. ¿No te dan ganas? Porque es mecánico. No hay nada que esté motivando ese encuentro con el Señor. Y muchas veces, y es natural que muchos de nosotros caigamos en esto. Y hermanos,
y hay que decirlo con mucha sinceridad, no estamos orando. O no estamos orando como deberíamos orar. O no estamos orando como Dios espera que oremos. Pero nuestro problema, la siguiente placa, no es que oramos acerca de los mismos temas. No. Orar los mismos temas, la otra, la mayor parte del tiempo es normal, ¿cierto? Porque oras por tu familia, oras por tu futuro, oras por tus finanzas, oras por tu trabajo, oras por la iglesia, el ministerio y alguna crisis actual que estés pasando. Es como un resumen de la vida misma, ¿o no? Muchos de ustedes quizás están orando por algún familiar que no conoce al Señor, o están pasando una crisis familiar y están orando por su familia. Muchos de ustedes les causa incertidumbre el futuro y están orando, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo van a venir las cosas? ¿Qué va a pasar con el león? ¿Qué va a hacer? Muchos de ustedes con sus finanzas. Quizás se les movió ahí, les subieron el alquiler, se salió el presupuesto. Trabajo, están echando gente, ¿qué va a pasar conmigo? La escuela, tengo que pagar la matrícula, todos los mensajes llega ese mail, todos los meses llega ese mail, nos han autorizado a subir la cuota de su ay Dios mío. Me dan ganas de reventarle, deja de preguntar si puedes subir. Dios. Iglesia, ministerio, quizás son tus preocupaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago? Quiero servir al Señor y no encuentro en qué. Alguna crisis actual. Algún nacimiento de un bebé que tenga 2 años y medio y está revoloteando ahí por tu casa. Arriba, esto es normal. Orar por estas cosas es normal porque estas cosas resumen nuestra vida, son nuestra vida. La siguiente placa, nuestro problema es que, cuando oramos decimos las mismas cosas sobre los mismos temas de siempre. Los convertimos más o menos como en un rezo. Oramos por nuestra familia y ya tenemos casi estructurada la oración de la familia. Ya ni la hacemos, yo tengo una oración por la comida ya es, la voy a patentar. Señor, bendice estos alimentos, da a los que tienen y confían en vos, en el nombre de Jesús, amén. Y ya lo puedo decir mecánicamente. Y siguiente placa es, quiero ser enfático en esto, honestamente puede volverse aburrido y no es problema que lo digamos. Y cuando la oración se vuelve aburrida, no oramos, no nos dan ganas de orar. Y es interesante porque aquí entra la frustración y la culpabilidad. ¿Nunca te has sentido frustrado o culpable de que oras poco? ¿O de que no puedes engancharte en la oración? ¿De que han pasado 3 minutos y ya estás bostezando, ya estás mirando la mosca que entró o ya estás mirando los platos que hay que lavar? Porque ahí te pusiste hacendoso, estudioso y todo. ¿Viste? Ahí ya en ese momento hay que hacerlo todo. ¿No te sientes así? Nos sentimos fracasados hasta el punto que llegamos a pensar que se trata de nosotros. Quizás soy yo, porque suponemos que todos los hermanos tienen una vida de oración brillante, que la descosen. Que se levantan a las 5 de la mañana, están 2 horas orando y todo. Yo sé que hay gente así, no digo que no. Hay uno por acá que te manda mensajitos temprano y todo eso. Vamos a orar, muchachos. Pero a vos también te los manda. Sí, nos tiene al trote ahí, orando. Pero muchas veces podemos caer en ese sentimiento de culpabilidad y hasta pensar que somos cristianos de segunda. Somos cristianos que quizás no tenemos que tener una experiencia abundante, sólida, consistente de oración. Y ¿saben qué? Esto del agotamiento, del aburrimiento, es una experiencia universal, te diría. Me quedan 10 minutos y me quedan como 14 placas, así que ahora vamos a ir volando. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Te gustaría solucionar esto? ¿Sí?
Cualquiera que sea debe ser una solución simple, que podamos tomarla todos. Los que están en primaria, en secundaria, universitarios, los que saben leer, los que no saben leer, todos. De lo contrario, ningún cristiano tendría una vida significativa de oración. Lo primero hacemos, contamos con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que despierta ese hambre, deje libre a ese león del Espíritu Santo, deje que domine todo ese ímpetu, déjelo, dele manija, ¿ok? Pero tengo una sugerencia y acá se vuelve muy práctico esto es como un taller. Cuando ores, hazlo a través de un pasaje de la Escritura, particularmente de un salmo. Ahora ven la siguiente placa. Particularmente un salmo. Ora la Biblia, ora un salmo. El Señor nos ha entregado, no solo espera que oremos, sino que también nos ha entregado una herramienta muy abundante para que nosotros podamos orar. Pablo, ¿cómo vamos a orar un salmo? Hagamos la prueba, ¿les parece? Siguiente placa. Salmo 23, vamos a orar. ¿Cómo oraríamos esto? ¿Cómo oraríamos la Biblia? Sí, póngase en actitud de oración. Póngase así, sí. Póngase. ¿Cómo oraríamos por nuestra familia, por nuestras finanzas, por estas cosas, pero no repitiendo las mismas cosas, sino que declarando la palabra del Señor sobre estas cosas? ¿Cómo lo podríamos hacer? Ahora lo voy a decir cuando encuentre las aquí está. Jehová es mi pastor. Señor, gracias por ser mi pastor. Eres un dulce pastor que has tenido cuidado de mí. Pero te pido por mi familia, Señor. Te pido que los pastorees. Te pido, Señor, que eres ese buen pastor, que te acuerdes de esa oveja perdida y que vayas en busca de ella y la traigas de vuelta al redil. Señor, pastorea mi familia. Y así puedes seguir hablando. Después, cuando termina esa frase, siga la otra. En lugares de delicados pastos me harás descansar, y ore por su futuro, Señor. Dice tu palabra que tú eres un pastor que nos guía a lugares de delicados pastos. Te presento mi futuro, Señor. Se ve incierto el trabajo, de repente la gente está murmurando cosas, están diciendo cosas, pero yo confío en que tú me llevarás a lugares de delicados pastos donde me harás descansar, Señor. Pero también acuérdate de aquellos que a lo mejor no tienen esa provisión, diciendo, Señor, sé buen pastor y lleva a lugares de delicados pastos a las personas que están pasando por necesidad. Acuérdate de ellos, mueve tu mano, abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y ahí sigue, y si terminó con esa frase, siga con la otra frase, junto a aguas de reposo me pastoreará, y siga diciendo, Señor, esta crisis actual que estoy pasando, tú me puedes llevar un agua que refresque mi alma. Y ahí usted, y no se va a dar cuenta, hermano, porque a mí me ha pasado, que después va a terminar orando y va a terminar con un fuego en el corazón, pero tremendo, ¿eh? Igual es constante y hay que darle un ejercicio. Pero ve que es lindo. ¿Se puede orar la palabra? Se puede orar. Se puede orar. Lo interesante de los salmos, siguiente placa, es que los salmos han sido revelados por Dios justamente para que sean dirigidos para Él. El libro de los salmos era el himnario del pueblo de Israel. Era el conjunto de cánticos que el pueblo de Israel usaba cuando se reunían y los elevaban como adoración al Señor. Entonces imaginen esa conexión de estar orando lo que el mismo Señor quiere que ores. Y sobre todo para nosotros, algunos que tenemos un vocabulario medio limitado, el Señor, la palabra te extiende esas limitaciones. Te extiende esas limitaciones totalmente.
Mira el Salmo 25 que dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Esa visceralidad solo la encontramos en el libro de los Salmos. Y hasta de repente nos daría vergüenza a nosotros hablarle al Señor así. Pero la invitación es esa: a venir delante del Señor, llorar la Biblia. El otro día le decía al Señor esto: no se alegren de mí mis enemigos, Señor, mis pensamientos hoy están siendo mis peores enemigos, Señor. Y yo te ruego, Dios, que no se alegren, no se burlen de mí en mi cara, Señor. Tú tienes el futuro de mi vida y mi familia en tus manos. Y ve que se van abriendo otras puertas. Es otro tipo de vocabulario. Usted se siente seguro que está andando por un lugar seguro. De esta forma, cuando ores de esos mismos temas que conforman nuestra vida, ya lo estarás haciendo de diferentes maneras. Puedes orar los salmos, las cartas del Nuevo Testamento, los pasajes narrativos, puedes orarlos. Y hay una placa que dice ahí ejemplos. Eso es nuestra petición siendo atacada, orada con distintos versículos bíblicos, y creo que es muy positivo. Mateo 27, 46. Ya estoy. Ejemplos bíblicos. Jesús dijo unas frases cuando estuvo ahí colgado en la cruz, y una de ellas fue: Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa oración es parte del Salmo 22:1. Jesús orando parte de un salmo. Lucas 23:46. Siempre lo tengo anotado, pero esto no lo... 23:46. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa oración es parte del Salmo 31. La iglesia de los Hechos oró los salmos. Hechos 4:23. Hechos 4:23 y 26. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron una voz unánime: Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra otro, el Señor y contra su Cristo. Salmo 2. Si Jesús oró los salmos, si su iglesia oró los salmos, ¿por qué nosotros no? Así que los desafío que el día de mañana comiencen como Jesús. Aparten un día, un momento de su día, y si les está costando, hermanos, vayan con su Biblia. Vayan con su Biblia, escojan un salmo ahí y oren las palabras de ese salmo. ¿Qué tal si se ponen de pie? Oramos al Señor. Misión cumplida. Todos los futboleros se pueden ir tranquilos. No, mentira. Señor, qué lindo eres. No nos dejas a la deriva. Eres alguien bueno. Y tú cumples, Señor, tu palabra de que estarías, Señor, infundiéndonos aliento en este camino, Señor. Gracias porque conoces nuestra debilidad. Pero gracias por dejarnos tu palabra, Dios, que nos orienta, Señor, para hacernos el tránsito, Señor, un poco más llevadero. Despierta un hambre en cada uno de nosotros por orar, que podamos, Señor, tener confianza en abrir las Escrituras y abrirte nuestro corazón, Señor,
sabiendo que tú eres un buen Padre que escucha, Señor, todas nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.